están, queridos amigos? Feliz noche y bienvenidos una noche más a nuestra comunidad de lectura donde estamos leyendo el libro La psicología del dinero de Morgan Housel. Siempre es una alegría reunirnos cada noche y antes de empezar con la lectura les pido como siempre que cerremos los ojos solo unos segundos para respirar profundamente. Inhalemos profundamente, que el aire llegue al diafragma y cuando exhalemos el aire que sea muy lentamente. Esta respiración de manera consecutiva nos permite conectar con el momento presente. Estamos aquí y es una invitación para poder iniciar con nuestro aprendizaje. ¿Por qué leemos la psicología del dinero? No para volvernos expertos en números o en finanzas, sino para entender también nuestra mente y las emociones relacionadas al dinero. El objetivo es que ganemos cada vez más tranquilidad, más libertad para poder vivir una vida que realmente nosotros soñamos, tomando en cuenta obviamente las decisiones que vamos a tomar cada día. Estamos ya en el capítulo 4 del libro, donde estamos descubriendo cómo el tiempo es el gran secreto también de las finanzas y estamos conociendo como la paciencia y hoy día vamos a hablar un poco sobre interés compuesto. Hacen maravillas en la vida de personas como nosotros que estamos buscando mejorar, sanar también nuestra relación con el dinero, que es muy importante. Vamos a hacer un breve detalle de los últimos puntos que vimos en la sesión anterior de la semana pasada. Esto lo hacemos con la finalidad de recordar cuáles son los últimos puntos que tratamos y sobre todo pues ir adentrándonos un poco también en el capítulo que estamos leyendo actualmente. Recordemos que la memoria es muy frágil y podemos nosotros olvidar lo que estamos leyendo hoy día de manera muy rápida. Es por eso la invitación a que, como siempre, tengamos nuestro journal, nuestro diario de lecturas a la mano para tomar notas no solamente de momentos importantes del libro, sino también tomar nota de reflexiones que nosotros vayamos obteniendo en el momento que vamos leyendo el libro. Eso hace que nosotros tengamos por escrito también un detalle de lo que vamos a aprender. Este libro ustedes ya lo conocen, fue escrito por Morgan Housel para que sea una guía rápida y muy sencilla que todos entendamos de cómo conectar con el dinero. Y en la última sesión hemos hablado de que no necesitamos ser genios financieros, genios inversores, solamente necesitamos tiempo. El dinero necesita tiempo. Ya hemos conocido en la última lectura, mediante un ejemplo de la edad de hielo, cómo la edad del hielo no empezó a causa de un invierno devastador, que quizás fuera lo primero que se nos viene en la mente, sino por aquellos veranos que no eran suficientemente calientes para derretir toda la nieve. Y es por eso que extractos de nieve quedaban y eso originaba que luego en otra temporada hubiera otra edad de hielo. Hubieron hasta 4 edades de hielo. Aquí nos da a relucir cómo ese pequeño fragmento de hielo que perduró en el tiempo hizo que se ocasione una edad de hielo nueva. Esto el autor lo relaciona con el dinero. Por poco que parezca ahora, con el tiempo y la constancia, eso puede ser un gran respaldo económico a futuro para nosotros. Porque en nuestra vida y con nuestro dinero no necesitamos dar pasos gigantescos de un solo golpe. A veces esperamos ganarnos la lotería, recibir una gran herencia o recibir sueldos mensuales altísimos para recién poder decir que estamos bien de manera económica, que nos sentimos bien con las ganancias. Lo que importa es lo que poco a poco logremos avanzar, lo que paso a paso logremos ahorrar, guardar y que eso que iniciamos a guardar, a ahorrar, no se quede ahí, que no se derrita, como nos da el ejemplo de la era del hielo. Quiere decir que no lo gastemos y no lo abandonemos. Si empezamos con un ahorro, por mínimo que fuera, conservemos esa constancia. El secreto es la permanencia del dinero donde tú lo estés ahorrando, no la cantidad. Si, por ejemplo, el día de hoy decides ahorrar cada semana 50, 100 soles, lo importante es que tú conserves la frecuencia de hacerlo cada semana como te has propuesto y a la vez que ese dinero que estás guardando, reservando, pues sea exclusivo para tu ahorro. Que no lo toques, que lo mantengas ahí. Con el tiempo eso va a crecer.
Además, hemos hablado también de Warren Buffett, que es uno de los referentes que el autor nos menciona en el libro, donde él nos cuenta que su ingrediente secreto pues fue el tiempo, no tanto las habilidades que él podía tener, sino el tiempo que él esperó, además de que no nos juzguemos porque recordemos que él es millonario, no solamente porque supo invertir en momentos precisos, sino porque él empezó a trabajar en sus finanzas a los 10 años. Es por eso que con el tiempo adquirió una gran experiencia y un gran fondo financiero. A veces nos castigamos, nos dice el libro, pensando que como no ganamos lo suficiente o no hacemos inversiones grandes o no conocemos cómo invertir, no nos va a ir bien. Nuestro mejor aliado nos recuerda, la lectura es no detenernos. Si empezamos con una meta financiera, por pequeña que parezca, conservémosla y mantengamos la constancia en el tiempo. Eso nos va a garantizar resultados más sólidos todavía. Como siempre, para reforzar los temas que hemos conversado en la última sesión, les he preparado un ejercicio muy sencillo para que lo practiquen en el día a día y veamos los resultados a mediano o largo plazo. El ejercicio se llama Semillas de Gigante. ¿Por qué? Porque es como que estuviéramos sembrando una semillita. El primer paso, que es muy facilito, es que tú elijas ahorita un monto pequeño que quizás te parezca insignificante. Puede ser hasta 10 soles diarios, pero que sea un monto que tú estés completamente segura que sí puedes separar todos los días. Porque si dices de repente voy a separar todos los días 100 soles, puede que por ahí no sea factible. Elige un monto pequeño. Recuerda que aquí no toma en cuenta la cantidad, sino que ese monto tú lo vayas a permanecer de manera diaria. Si dices que diariamente no, quizás lo quieres hacer todas las semanas, perfecto. Tú elige qué monto vas a ahorrar de manera diaria o de manera semanal. Ese monto no tiene que ser grande, tiene que ser un monto que tú estés completamente seguro que pase lo que pase, sí vas a poder separarlo. Cuando ya elegiste este importe, puedes elegir dos medios para guardarlo. Lo básico que creo que todos hemos usado alguna vez, una alcancía. En esta alcancía vas a ahorrar, así sean 5 soles por día. Lo que llegue a tus manos va directo a tu cerdito de alcancía. Ahí lo guardas. No se cuenta, solamente se guarda. Inclusive puedes decir, estos 10 soles, 5 soles que llegan a mi mano van directo a mi cerdito, directo a mi alcancía. Si de repente quieres utilizar un medio electrónico como el Yape, las cuentas de ahorro, igual. Comprométete que todos los lunes vas a yapear o transferir 10 soles a tu cuenta de ahorro, que esa va a ser tu cuenta especial. Si lo vas a hacer todos los días porque puedes realmente darte ese permiso de 10 soles o semanalmente un monto mayor, hazlo. Ahí se va a quedar ese importe que estés separando. Pero recuerda que como siempre hay reglas. La regla principal es que pase lo que pase, ese dinero no lo puedes usar. Así sea por una emergencia y que me quiero comprar esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que invertirlo en la casa. No. Pase lo que pase, no vas a usar ese dinero de tu alcancía. ¿Qué pasa si un día de repente no pudiste poner tus 10 soles completos, tus 5 soles completos? No importa, pon aunque sea un sol. Lo importante es que ese hábito que vas a adquirir no lo pierdas. Que tu cerebro, tu mente y tú te acostumbres a que todos los días tiene que ingresar algo a tu cerdito, a tu alcancía. En 3 meses, lo que empezó quizás con una monedita de 5 soles, que quizás tú dices, ay, esto, ay, por ahí lo tenía escondido, se va a convertir en una base sólida que vas a ver que te va a dar paz mental. Y puede ser, así como los referentes que hemos estado leyendo en el libro, el inicio de una gran fortuna. Así que anímate a hacer ese ejercicio, yo también lo voy a hacer junto contigo. Vamos a ver que en unos meses vamos a tener, no para ser millonarios, sino para tener una tranquilidad de que estamos haciendo un fondo de ahorros que quién sabe en algún momento a futuro puede servir para mucho más todavía. Así que con este ejercicio, invitándolos a que lo realicen, vamos a iniciar ahora sí directamente la lectura donde nos quedamos. Recordemos capítulo 4 del libro La psicología del dinero de Morgan Hobbes. Como siempre, este libro es muy corto, así que no vamos a demorar muchas semanas en leerlo, pero sí les pido que tengan a la mano su journal, su diario de lecturas, para que aquí puedan anotar citas claves,
palabras nuevas que ustedes vayan encontrando en la lectura y sobre todo reflexiones, emociones, sensaciones que les recuerden lo que vamos leyendo. Bienvenidas chicas y gracias por su compañía. Estamos en la página 51 del libro virtual. Vamos a leerlo de manera muy lenta porque hay algunos términos un poco, bueno, vamos a hablar un poco de interés compuesto que quizás podrían no entenderse a la primera, pero no se desesperen por ello. Siempre podemos volver a leer nuevamente el libro ya estando en casa quizás, o inclusive también, ¿por qué no? Anotarlo y de repente buscar más información en algún otro instante. Nos quedamos en este fragmento. He escuchado a muchas personas decir que la primera vez que vieron una tabla de interés compuesto o una de esas historias sobre cuánto más tendría para la jubilación si comenzara a ahorrar entre los 20 y los 30 años, cambió su vida. Pero probablemente no fue así. Lo que probablemente hizo fue sorprenderlos, porque los resultados intuitivamente no parecían correctos. El pensamiento lineal es mucho más intuitivo que el pensamiento exponencial. Por ejemplo, si te pido que calcules la suma de 8 10 veces, 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8, que lo calcules rápidamente en tu cabeza. Perdón, 9 veces. Puedes hacerlo rápido porque sabemos la tabla del 8, ¿no? Sí, son 9 veces 8, 72. Pero si te pido que calcules no suma, sino multiplicación, 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8 9 veces, ahí sí vas, tu cabeza explotará, nos dice. El resultado es 134.217.728. Es ahí la diferencia entre una suma y una multiplicación. IBM fabricó un disco duro de 3.5 megabytes en la década de 1950. En la década de 1960, las cosas se estaban moviendo a unas pocas docenas de megabytes. Y en la década de 1970, 10 años después, la unidad Winchester de IBM ya tenía 70 megabytes. Como se empezó en el 50 con solo 3.5 megabytes. Luego, 10 años después, ya eran una docena de megabytes. Y 10 años más, en 1970, ya estábamos en 70 megabytes. Luego las unidades se volvieron exponencialmente más pequeñas, con más almacenamiento. Hace muchas décadas habían estos disquetes muy grandes. Ahora pues todo es completamente muy pequeño en tamaño. Una PC típica de principios de la década de 1990 tenía entre 200 y 500 megabytes. Y luego, ¡zas! Las cosas explotaron. Ahí estamos en 1990. A principios de 1990 estábamos entre 500 megabytes. ¿Qué pasó año después? En 1999. Es probable que ustedes hayan escuchado pues del fenómeno que fue Apple con Steve Jobs. Y esto es lo que pasó. El iMac Apple viene con un disco duro de 6 gigabytes. Sumamente diferente la cantidad. Y en el 2003, 120 conciertos en Power Mac. Subimos 3 años después, en el 2006, 250 conciertos en el nuevo iMac. Aquí lo dice conciertos por la traducción, pero en realidad es disco duro. Sería acá 120 gigabytes en Power Mac. En vez de conciertos, reemplazamos por gigabytes. 250 gigabytes. ¿Cómo se empezó con 6 gigabytes? Luego subió a 120 gigabytes. En el 2006, 250. Y en el 2011, el primer disco duro ya era de 4 terabytes. Como todo se va incrementando en cuestión de pocos años.
En el 2017, la unidad de discos duros ya era de 60 terabytes, de 4 pasó a 60. Y en el 2019, los discos duros tenían 100 terabytes. Pon todo esto junto. De 1950 a 1990 se ha ganado 296 megabytes. Y desde 1990 hasta hoy ganamos 100 millones de megabytes. Si fue un optimista tecnológico en la década de 1950, es posible que haya predicho que el almacenamiento práctico sería 1000 veces más grande. Tal vez 10.000 veces más grande, si estuviera balanceándose hacia las vallas. Pocos hubieran dicho 30 millones de veces más grandes en mi vida, pero eso es lo que pasó. La naturaleza contradictoria de la capitalización hace que incluso los más inteligentes de nosotros pasen por alto su poder. En el 2004, Bill Gates criticó el nuevo Gmail, pues se preguntaba por qué alguien iba a necesitar 1 gigabyte de almacenamiento. El escritor Steven Levy escribió: a pesar de su familiaridad con las tecnologías punta, su mentalidad, la de Bill Gates, estaba anclada en el viejo paradigma del almacenamiento como una mercancía que hay que conservar. Nunca se acostumbra uno a la velocidad con que pueden crecer las cosas. Es cierto, porque ahora podemos navegar, utilizar los dispositivos electrónicos con una velocidad que quizás hace unos 5 años o 10 no nos podríamos imaginar siquiera que existiera. El peligro aquí es que cuando la capitalización no es intuitiva, a menudo ignoramos su potencial y nos enfocamos en resolver problemas por otros medios. No porque estemos pensando demasiado, sino porque rara vez nos detenemos a considerar el potencial compuesto. Ninguno de los 2000 libros, ninguno de los 2000 libros que diseccionan el éxito de Buffett se titula Este tío lleva 3/4 de siglo invirtiendo de forma constante. Pero sabemos que esa es la clave de la mayor parte de su éxito. Es difícil entender las matemáticas porque no son intuitivas. Hay libros sobre ciclos económicos, estrategias comerciales y apuestas sectoriales. Pero el libro más poderoso e importante debería llamarse Cállate y espera. Es solo una página con un gráfico de crecimiento económico a largo plazo. La conclusión práctica es que lo contrario a la intuición de la capitalización puede ser responsable de la mayoría de las operaciones decepcionantes, las malas estrategias y los intentos de inversión exitosos. No se puede culpar a las personas por dedicar todo su esfuerzo en lo que pueden aprender y hacer para tratar de obtener los mayores retornos de inversión. Intuitivamente parece la mejor manera de hacerse rico, pero una buena inversión no se trata necesariamente de obtener los rendimientos más altos, porque los rendimientos más altos tienden a ser éxitos únicos que no se pueden repetir. Se trata de obtener rendimientos bastante buenos a los que se puede ceñir y que puedan repetirse durante el mayor periodo de tiempo. Ahí es cuando la capitalización se vuelve loca. Lo opuesto a esto, obtener grandes ganancias que no se pueden mantener, conduce a algunas historias trágicas. Necesitaremos el próximo capítulo para contarse. Nuevamente aquí el autor nos remarca el poder de la paciencia para esperar que los rendimientos de lo que vayamos invirtiendo tengan frutos. Vamos ahora a leer el capítulo 5 del libro. Está en inglés esta parte que significa
Hacerse rico frente a conservar la riqueza. Para invertir bien no hay que tomar necesariamente buenas decisiones. Lo que hay que hacer es no meter nunca la pata. Qué interesante esta frase. Vamos a leer de qué nos habla el capítulo número 5. Hay un millón de formas de hacerse rico y muchos libros sobre cómo hacerlo, pero solo hay una forma de mantenerse rico, alguna combinación de frugalidad y paranoia. Y ese es el tema que no discutimos lo suficiente. Comencemos con una breve historia sobre dos inversores, uno de los cuales conocía al otro, pero cuyos caminos se cruzaron de forma interesante hace casi un siglo. Vamos a conocer al primer inversor y su historia. Jesse Livermore fue el mejor operador bursátil de su época. Recordemos que operador bursátil son aquellos que trabajan y que están muy metidos en la bolsa de valores, invirtiendo y viendo las fluctuaciones, las ganancias, las pérdidas. Por ahí también anoten el término si gustan para que lo puedan googlear, buscar su significado y poder aprender también de este perfil. Él nació en 1877. Se convirtió en comerciante profesional antes de que la mayoría de la gente supiera que podía hacer tal cosa. A los 30 años, valía el equivalente ajustado a la inflación de 100 millones de dólares. A los 30 años se hizo con una fortuna de 100 millones de dólares. En 1929, Jesse Livermore ya era uno de los inversores más conocidos del mundo. La caída del mercado de valores de ese año, que marcó el comienzo de la Gran Depresión, cimentó su legado en la historia. Más de un tercio del valor del mercado de valores se eliminó en una semana de octubre de 1929, cuyos días más tarde se denominaron lunes negro, martes negro y jueves negro. La esposa de Livermore, Dorothy, temía lo peor cuando su marido regresó a casa el 29 de octubre. Circulaban por Nueva York noticias sobre espectaculares de Wall Street que se suicidaban. Ella y sus hijos saludaron llorando a Jace a la puerta de la casa, mientras la madre de la mujer estaba tan turbada que se escondió en otra habitación sollozando. Jesse, según el biógrafo Tom Ruberton, estuvo confundido durante unos instantes, pero luego se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Luego le dio la noticia a su familia. En un golpe de genio y suerte, había estado corto en el mercado, las acciones de apuestas bajarían. ¿Quieres decir que no estamos arruinados? Preguntó su esposa Dorothy. No, cariño, acabo de tener el mejor día de negociación de mi vida. Somos fabulosamente ricos y podemos hacer lo que queramos, dijo Jesse. Dorothy corrió hacia su madre y le dijo que se callara. En un día, Jess Livermore ganó el equivalente a más de 3.000 millones de dólares en un día. Durante uno de los peores meses de la historia del mercado de valores, él se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Mientras la familia de Livermore celebraba su insondable éxito, otro hombre deambulaba por las calles de Nueva York desesperado. Vamos a conocer ahora la historia del otro hombre que aparentemente es su contraparte. Abraham Hermansky fue un desarrollador inmobiliario multimillonario que hizo una fortuna durante la rugiente década de 1920. A medida de que la economía florecía, hizo lo que prácticamente todos los demás neoyorquinos exitosos hicieron a finales de la década de 1920.
que fue apostar fuertemente en el creciente mercado de valores. El 26 de octubre de 1929, The New York Times publicó un artículo que en 2 párrafos retrata un final trágico. A Bernard Sanders, abogado de 225 Broadway, la señora Abraham Germancy de Mont Vermont, le pidió ayer por la mañana que lo ayudara a encontrar a su esposo, que estaba desaparecido desde el jueves por la mañana. Sandel dijo a Germansky, que tiene 50 años y es un operador de bienes raíces del lado oeste, que invirtió mucho en acciones. Aparentemente se había perdido. Se había perdido ese señor justamente el día que explotó todo este desastre en la bolsa de valores y su esposa pidió ayuda a un abogado para que lo buscaran. Esa es una historia diferente a la que anteriormente hemos estado leyendo. Continuemos. Sander dijo que la señora Hermansky le dijo que un amigo vio a su esposo el jueves por la noche en Wall Street, cerca de la bolsa de valores. Según su informante, su esposo estaba rompiendo una tira de cinta adhesiva y esparciéndola en la acera mientras caminaba hacia Broadway. Y eso, hasta donde sabemos, fue el final de Abraham Hermansky. Aquí tenemos un contraste. El accidente de octubre de 1929 convirtió a Jesse Livermore en uno de los hombres más ricos del mundo, pero arruinó a Abraham Hermansky, quizás quitándole la vida. Pero avanzamos 4 años y las historias se cruzan de nuevo. Después de su triunfo en 1929, Livermore, rebosante de confianza, hizo apuestas cada vez más grandes. Terminó muy por encima de su cabeza con cantidades crecientes de deuda y finalmente perdió todo en el mercado de valores. Quebrado y avergonzado, desapareció durante 2 días en 1933. Su esposa se dispuso a buscarla y nuevamente se hizo un anuncio. Jesse Livermore, corredor de bolsa del número 1100 de Park Avenue, está desaparecido y no se le ha visto desde ayer a las 3 de la tarde. Esto lo publicó The New York Times en 1933. Finalmente regresó, pero su camino estaba escrito. Livermore se quitó la vida. El momento fue diferente, pero Hermashki y Livermore compartían un rasgo de carácter. Ambos eran muy buenos para hacerse ricos e igualmente malos para mantenerse ricos. Incluso si rico no es una palabra que se aplicaría a sí mismo, las lecciones de esa observación se aplican a todos, en todos los niveles de ingreso. Porque obtener dinero es una cosa, pero mantenerlo es otra. Probablemente ustedes hayan recordado el caso de algún amigo, familiar, conocido, que puede haberle pasado lo mismo, que tuvo una buena temporada de negocios, de éxito, y finalmente se hizo con una buena fortuna y de repente, porque el dinero así se puede ir como llega, lo perdió todo. En este caso, lamentablemente, ambos terminaron quitándose la vida. Uno antes que otro, porque perdió todo en la primera crisis. El otro, que fue el Livermore, no lo perdió todo en la primera crisis, al contrario, ganó más. Pero como no lo supo conservar, invertir, lo perdió todo y finalmente el destino de ambos fue el mismo. Si tuviera que resumir el éxito del dinero en una sola palabra, sería supervivencia. Como veremos en el capítulo 6, el 40% de las empresas lo suficientemente exitosas como para cotizar en la bolsa perdieron efectivamente todo su valor con el tiempo. La lista de Forbes 400 de los estadounidenses más ricos tiene un promedio
aproximadamente un 20% de rotación por década, por causas que no tienen que ver con la muerte o la transferencia de dinero a otro miembro de la familia. El capitalismo es duro, pero parte de la razón por la que esto sucede es porque obtener dinero y conservar el dinero son dos habilidades diferentes. Obtener dinero requiere tomar riesgos, ser optimista y exponerse. Esto es para obtener dinero. Para conservar el dinero requieres lo opuesto a correr riesgos. Requiere humildad y miedo a que lo que has hecho te lo puedan quitar con la misma rapidez. Requiere frugalidad y la aceptación de que al menos parte de lo que ha hecho es atribuible a la suerte, por lo que no se puede confiar en que el éxito pasado se repita indefinidamente. Esto es cierto, quizás se ve mucho más reflejado en estas inversiones en la bolsa o a veces cuando hacen apuestas, etcétera. Hay un factor de suerte totalmente implícito. Es por eso que si te va bien en alguna inversión, algún negocio en el cual estás tomando un riesgo, porque recordemos que cualquier cosa que tú hagas puede salir bien o puede salir mal. Cualquier cosa que tú hagas en la vida, o sea, siempre hay un riesgo. Hay el riesgo de que todo salga bien y el riesgo de que todo salga mal. Si te salió bien, no puedes esperar que en la siguiente y la siguiente y todas las veces te siga saliendo bien, porque hay un factor de suerte y hay un factor de riesgo. Así que eso que ganaste, procura conservarlo e invertirlo mejor para no perderlo de la noche a la mañana. Charlie Ross le preguntó a Michael Morris, el multimillonario director de Sequoia Capital, ¿por qué Sequoia tenía tanto éxito? Mortis mencionó la longevidad, señalando que algunas firmas de capital de riesgo tienen éxito durante 5 o 10 años. Pero Sequoia había prosperado durante 4 décadas. Ross preguntó por qué había pasado eso. Maurice, este multimillonario, responde, creo que siempre hemos tenido miedo a quebrar. Ross le dice, ¿de verdad? Entonces, ¿es miedo? ¿Solamente los paranoicos sobreviven? Maurice responde, hay mucho de cierto en eso. Asumimos que mañana no será como ayer. No podemos permitirnos dormirnos en los laureles. No podemos ser complacientes. No podemos asumir que el éxito de ayer se traduzca en la buena fortuna de mañana. Aquí de nuevo, supervivencia. No crecimiento o cerebro o conocimiento. No. La capacidad de permanecer durante mucho tiempo sin aniquilar ni verse obligado a rendirse es lo que marca la mayor diferencia. Esta debe ser la piedra angular de su estrategia, ya sea en inversiones, o en su carrera, o en el negocio que posee. Hay dos razones por las que una mentalidad de supervivencia es tan clave con el dinero. Dos razones. Una es la obvia. Pocas ganancias son tan grandes que valga la pena eliminarlas. La otra razón, como vimos en el capítulo 4, es la matemática contraintuitiva de la composición. Esa parte la hemos visto a través de un ejemplo. Si hay alguna parte que no se entiende, chicas, recuerden anotarlas, citarlas, para volver a darle un repaso. Entonces, la primera de las razones es obvia. Pocas ganancias, así sean tan espectaculares, que merezcan la pena arruinarse por ellas, ¿no? Pocas ganancias son tan grandes que valga la pena eliminarlas. Y la otra, pues, es la matemática contraintuitiva de la composición. La capitalización solo funciona si se puede darle a un activo años y años para que crezca. Es como cuando plantas un árbol. Un año de crecimiento nunca mostrará mucho progreso. Un roble en este caso.
pero 10 años van a marcar una diferencia significativa y 50 años puede crear algo absolutamente extraordinario. Estamos hablando de un árbol como es un roble que toma su tiempo, años, para realmente esté en su pleno esplendor. Algo similar es con el dinero que es tu activo. Daré tiempo para que esto crezca como un roble. Pero lograr y mantener ese crecimiento extraordinario requiere sobrevivir a todos los altibajos impredecibles que todos experimentan inevitablemente con el tiempo. Podemos pasar años tratando de averiguar cómo Warren Buffett logró el rendimiento de sus inversiones, cómo encontró las mejores empresas o las acciones más baratas, los mejores administradores. Eso es difícil. Menos difícil, pero igualmente importante, es señalar lo que él no hizo. Número uno, no se dejó llevar por las deudas. Dos, no entró en pánico y vendió durante las 14 recesiones que ha vivido. No manchó su reputación comercial. No se apegó a una estrategia, una visión del mundo o una tendencia pasajera. Muchas veces en el mundo de las finanzas hay rumores de qué tendencias, qué negocios que van a surgir más, y eso hace que las personas seguidas un poco por la moda, por la tendencia, que no dura mucho, inviertan y finalmente pierdan. Es algo que no hizo Warren Buffett. Otra cosa que no hizo es que no dependía del dinero de otros. Gestionar las inversiones a través de una empresa pública significaba que los inversores no podían retirar su capital. No se desanimó y renunció o se retiró. En conclusión, sobrevivió. La supervivencia le dio longevidad y la longevidad, invertir constantemente desde los 10 años hasta al menos los 89 años, es lo que hizo que la capitalización funcionara de maravilla. Ese único punto es lo que más importa al describir su éxito. Para mostrarte lo que quiero decir, tienes que escuchar la historia de Rick Green. Probablemente hayas oído hablar del dúo inversor formado por Warren Buffett y Charlie Munger. Pero hace 40 años había un tercer miembro del grupo, Rick Green. Warren, Charlie y Rick hicieron inversiones juntos y entrevistaron a gerentes comerciales juntos. Pero entonces Rick desapareció, al menos en relación con el éxito de Buffett y Munger. El inversor Monish Pabrai le preguntó una vez a Warren Buffett qué le había pasado a su amigo Rick. Moshin recordó que Warren dijo, Charlie y yo siempre supimos que nos volveríamos increíblemente ricos. No teníamos prisa por hacernos ricos. Sabíamos que sucedería. Rick era tan inteligente como nosotros, pero tenía prisa. Lo que sucedió fue que en la recesión de 1973-74, Rick fue apalancado con préstamos de margen y el mercado de valores bajó casi un 70% en esos 2 años, por lo que recibió llamadas de margen. Tuvo que vender sus acciones de Berkshire a Warren Buffett. Y Warren en realidad dijo, le compré las acciones de Rick, compré acciones de Rick Berkshire, al menos de $40 la acción. Rick se vio obligado a vender porque estaba apalancado. Charlie, Warren y Rick eran igualmente hábiles para hacerse ricos, pero Warren y Charlie tenían la habilidad adicional de mantenerse ricos, cual con el tiempo es la habilidad que más importa. Nassim Taleb lo expresó de esta manera: tener una ventaja y sobrevivir son dos cosas diferentes. La primera requiere de la segunda. Necesitas evitar la ruina, cueste lo que cueste. ¿Qué les pareció estas historias, chicas? Vamos a quedarnos hasta aquí para continuar mañana con otros datos que nos va a dar el autor sobre aplicar la mentalidad de supervivencia en el mundo real.
y esto nos lleva a apreciar cosas más importantes. Pero esto lo leeremos el día de mañana. Hoy ya hemos aprendido varios datos interesantes sobre cómo funciona un poco el interés compuesto, pero con ejemplos que quizás se ha parecido un poco confuso, leámoslo de nuevo para poder no entender exactamente los términos en sí, sino el mensaje, que eso es lo que nosotros finalmente nos vamos a llevar. Los mensajes a través de ejemplos que nos permiten entender con mucha más claridad este capítulo 5 que hoy día hemos empezado. Vamos a terminar la transmisión de la lectura en vivo para conversar un poco con las chicas del Club de Lectura respecto a lo que hoy día hemos aprendido y sobre todo cómo aplicarlo en nuestra vida real. Recordemos que eso es lo más importante. Cada cosa que nosotros leamos hay que aplicarla inmediatamente en nuestra vida. Así no solamente aprendemos, sino que también no se nos olvida, que eso es algo que necesitamos en cualquier libro que leamos. Nos reencontramos mañana nuevamente con una lectura. Muchas gracias.